Bueno, vamos a ir arrancando. ¿Me escuchan todos? Sí, sí, te escuchamos, Alicia. Bueno, entonces vamos a comenzar con la segunda reunión, el segundo encuentro del Seminario de Derechos Humanos, INPA. En esta oportunidad vamos a hablar de derechos humanos y soberanía alimentaria. A estos efectos tenemos dos disertantes que integran la red Calizas. Creo que muchos de ustedes ya lo saben, otros no. La red Caliza es una red que une cátedras libres de más de 60 cátedras libres en distintas universidades del país, y INPA está incorporada a la red. En este momento nos va a hablar el ingeniero agrónomo Carlos Carballo, toda una autoridad en el tema de soberanía alimentaria. Y bueno, voy a ponerlo directamente con él, que seguramente tiene un montón de cosas interesantes para contarles. A ver. Bueno, Alicia, muchas gracias. Gracias al equipo del Polo Educativo INPA, gracias a INPA, gracias a todos ustedes, compañeras, compañeros, con los que vamos a seguir haciéndonos preguntas y reflexionando juntos seguramente alrededor de temas que nos interesan mucho. Cuando Alicia hacía esta rápida presentación, decía que iba a haber dos expositores. La segunda expositora va a ser a través de un video. Es la licenciada en nutrición Mercedes Paiva. A Mercedes, y por estas cosas que a veces suceden en la vida, que se superponen actividades, cosas que solo le pasa a algunos de nosotros, supongo que no a todos. Hoy, a esta hora, está teniendo la asamblea anual de la Federación Argentina de Graduados de Nutrición, de la que ella fue su secretaria general durante mucho tiempo. Entonces, quiso estar presente de alguna forma y lo va a estar seguramente. Bueno, yo retomando muy brevemente lo que planteaba Alicia, seguramente, bueno, yo diría que la mayoría de ustedes no saben, no tienen ni idea de qué es una cátedra libre o una cátedra abierta en la universidad. Y no debe ser casualidad. Las personas que, los reformistas que en 1918 diseñaron la universidad pública con las características que tenemos ahora, aunque la gratuidad es recién del año 1949, pero esa universidad pluralista, democrática, participativa, quizás ni tan democrática, ni tan pluralista, ni tan participativa como quisiéramos, pero pensada con ese objetivo, también reconoció que muchas veces la sociedad tenía demandas o hacía avances en el arte, la ciencia, la tecnología, la cultura, que no estaban incorporados en la currícula universitaria. Y la función de estas cátedras libres o cátedras abiertas era hacer entrar en las currículas universitarias las demandas y los avances de la sociedad. Bueno, en nuestro caso,
fuimos muchos los que pensamos que en este país tan rico como el nuestro, el tema del hambre y la alimentación no estaba presente como correspondía en la universidad pública. Que la universidad pública, quizás como muchos organismos sociales, como muchas instituciones, hacían, salvando las distancias, lo que denunciaba allá en los 50 y 60 un gran sanitarista brasileño, fundador de UNICEF, ministro brasileño, que escribió un librito, El libro negro del hambre, y se preguntaba, ¿qué nos pasa en Brasil que el 50% de nuestros hermanos padecen, sufren el hambre hasta niveles que uno no puede ni siquiera reconocer? Y ese problema no es un problema de todos, no es un problema de los políticos, no es un problema de la sociedad brasileña. ¿Qué nos pasa como sociedad que en vez de enfrentar ese dolor, lo escondemos abajo de la alfombra? Bueno, nosotros como sociedad siempre hemos convivido con el problema del hambre, la alimentación y la desnutrición. Por lo tanto, no estamos hablando, no vamos a hablar de un problema nuevo, sino de un viejo problema en un contexto muy particular que es el que estamos viviendo todos. Y diríamos que es un problema tan viejo, casi como nuestro país. El primer antecedente que reconoce Felipe Piña de problema de hambre en la Argentina está asociado a la segunda fundación de Buenos Aires. Los conquistadores se mal acostumbraron a que la población originaria les proveyera los alimentos necesarios para vivir. Y un buen día la población originaria se cansó y en vez de alimentarlos, los cercó. Y ese es uno de los pocos casos de canibalismo que se registra en la historia argentina. Bueno, entonces, si Alicia nos acompaña, nos va a ayudar como de costumbre, te pediría, Alicia, que pases la primera filmina del PowerPoint que vamos a compartir y sobre el que luego vamos a discutir bastante, me imagino. Bueno, esta charlita entre amigos la denominamos soberanía alimentaria, interrogantes y caminos, ¿no? Bueno, y a ver, si nosotros habláramos de soberanía energética, seguramente la mayoría de nosotros tendría una idea de qué estamos hablando. Si habláramos de soberanía económica, también. Si habláramos de soberanía política, también. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria? Bueno, de soberanía alimentaria hablamos recuperando algo que es de parte de la historia contemporánea, que es la historia de los
movimientos populares de todo el mundo, cuando en 1996, por primera vez, los organismos del área de Naciones Unidas reconocen que el problema del hambre y la alimentación en el mundo no tiene absolutamente nada que ver con la disponibilidad de alimentos, con la falta de tierra o problemas de esa índole, sino que tiene que ver sobre todo con las políticas. No faltan alimentos y a pesar de ello, porcentaje muy importante de la población mundial no accede a los alimentos. Bueno, en ese mismo momento, en 1996, los pueblos del mundo, los pobres del mundo, le plantean a la sociedad mundial el paradigma de la soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria como el derecho de cada pueblo y de todos los pueblos a definir sus propias estrategias y políticas de producción, distribución y consumo de alimentos, de forma tal de que todos tengan acceso a una alimentación nutricional y culturalmente saludable. Bueno, estamos pensando en que revisar, cambiar, reflexionar sobre alimentación implica pensar en producción de alimentos, en distribución de alimentos y en consumo de alimentos. Estamos pensando en una cantidad de factores interrelacionados muy importante. Pero no solo pensamos en algunos, sino que pensamos en todos. Consideramos que es un derecho de todos los pueblos, por lo tanto, también un derecho de todas las personas, un derecho humano, un derecho de cada pueblo y de todos los pueblos, de acceder a una alimentación que se adecue a su cultura y que sea nutricionalmente adecuada. Bueno, podemos mirar esto a nivel mundial, lo podemos mirar a nivel de los distintos países del mundo, de cualquiera de los países del mundo que ustedes conozcan o quieran tomar como referencia. Podemos mirar en el caso de Argentina, digamos, para decir, cosas que seguramente nos estremecen todos los días a cualquiera de nosotros, hablar del problema de la soberanía alimentaria en Gaza, seguramente no es lo mismo que hablar del problema de la soberanía alimentaria en Italia, Francia, en España, o en Nigeria, o en Haití, o en Venezuela, o en Argentina. Bueno, ¿qué características distintas, propias en muchos aspectos, tiene la problemática alimentaria y nutricional en Argentina, a partir de la cual tenemos que pensar qué hacemos como pueblo, como sumatoria de pueblos, porque realmente somos, como Adolfo Pérez Esquivel nos planteaba la primera reunión, somos una cantidad importante de pueblos los que constituimos esta hermosa nación, que está conmemorando, por otro lado, un día más, un aniversario más del fallecimiento de nuestro José de San Martín. Bueno, si vamos, Alicia, a la siguiente filmina, por favor.
Una más, si sos tan amable. Bueno, nosotros somos un país que le da poca atención al problema alimentario y nutricional. Y yo diría que esto vino siendo así con algunos cambios en las épocas de crisis, pero todavía desconocemos demasiado, bastante. Tenemos muchas preguntas, pues no le damos mucha bolilla, no nos preocupa demasiado. A nuestros políticos y a muchas de nuestras organizaciones tampoco tienen incorporado una gran preocupación por el problema alimentario y nutricional, salvo en algunas circunstancias. Y ahora yo creo que es un momento en que eso ocurre y que nosotros estamos diciendo que desgraciadamente, el problema de la alimentación y el problema de la soberanía alimentaria se están empezando a poner de moda. Se están empezando a poner de moda porque la violencia y la crueldad de la crisis nos lastima, nos duele, irrumpe en los hogares de una gran proporción de nuestros hermanos. Decimos también que hay un importante desconocimiento, subestimación de quiénes ponen los precios de nuestros alimentos. ¿Quién decide lo que pagamos? El productor de alimentos. Dice, mi costo y mi pequeña ganancia para seguir adelante es 100. Dice, si no me pagan 100, no lo vendo. Y si no lo vende, ¿qué hace? ¿Quién le pone el precio a los productores de alimentos? ¿Quién nos pone los precios en los mercados y en los supermercados? ¿Qué sabemos? ¿Qué preguntas nos hacemos? ¿Qué pregunta le hacemos? Por supuesto, no al muchacho, a la señora repositora del supermercado, porque no tiene la menor idea. Pero nuestro carnicero, ¿tiene idea de cómo se forma el precio de la carne que él recibe? Nuestro verdulero, frutero, ¿tiene idea de cómo se forma el precio? Y nosotros le preguntamos, ¿y por qué me estás cobrando esto? ¿Alguna vez preguntamos eso? ¿Alguna vez le preguntamos a quién le compras y por qué me estás cobrando esto? No, seguro que no. Vamos Seguimos, por favor. Bueno, somos uno de los países más urbanos del mundo. Para que ustedes tengan simplemente una referencia, más del 90% de la población de nuestro país vive en ciudades de distinta escala. Las 2/3 de la población del país vive en grandes conglomerados. ¿Saben cuánta gente vive en las ciudades en Alemania? El 24%. Perdón, la población rural en Alemania es el 24% y acá en nuestro país el 9%. Y sigue creciendo la población urbana y se siguen vaciando los territorios. ¿A dónde vamos a parar así? También existe un desconocimiento muy grande, de quiénes y cómo producen los alimentos. Los alimentos, sí, pero también otras producciones agrarias, digamos,
el algodón, la lana, la miel, y seguramente se le ocurren cantidad de otros ejemplos a ustedes. No sabemos ni quién lo produce, ni cuántos químicos usa o deja de usar para producirlo, ni si son chicos, medianos o grandes productores, si tienen 1.000.000 de hectáreas, y una hectárea es como una manzana acá en la ciudad, si tienen 1.000.000 de hectáreas o tienen 40 metros cuadrados donde tienen una huertita. No sabemos qué consecuencias tienen esos modelos de producción, esas escalas de producción, esas tecnologías en el ambiente, en salud, en la salud de los trabajadores y productores, de sus vecinos y en nuestra salud, porque nosotros comemos, incorporamos a nuestro organismo muchos alimentos que poseen una elevada concentración de veneno. Seguimos una filmina más. Bueno, nosotros, no voy a decir algo que ustedes desconozcan, tenemos una crisis creciente por malnutrición y crecimiento de las desigualdades de todo tipo. Cuando hablamos de malnutrición, ¿de qué hablamos? Pues si hablamos de hambre, sí tenemos claro de qué hablamos. Pero si hablamos de malnutrición, ¿de qué estamos hablando? Bueno, los organismos internacionales dicen que malnutrición se refiere a las carencias, excesos, desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de una persona. Y abarca 3 grandes grupos de afecciones: la desnutrición, la malnutrición relacionada con los micronutrientes, el exceso de peso y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. Cuando Mercedes Paiva, después en la segunda parte de nuestra charla, haga referencia a la alimentación, al sobrepeso y a la obesidad de nuestra población, quizás ustedes accedan o reconozcan por primera vez la gravedad de la situación que estamos atravesando y que afecta sobre todo a la población vulnerable, pero van a ver información científicamente relevante, seria, incuestionable, que demuestra cómo viene creciendo la malnutrición en nuestro país, qué pasa con la malnutrición en nuestros niños, niñas y adolescentes, qué pasa con los adultos. Y estamos ante un gravísimo problema que no es parte de lo que discutimos, porque lo que estamos discutiendo más, y es lógico que sea así por otra parte, es el hambre como consecuencia de la falta de acceso a los alimentos. Ustedes saben que estamos atravesando una emergencia alimentaria que viene como política nacional desde el 2002. Estamos en emergencia alimentaria y que exige medidas urgentes y seguramente planeamiento, participación, más democracia en serio, para que esto no se repita nunca más en nuestra sociedad. Bueno,
La crisis alimentaria que estamos atravesando, de la que luego se va a hacer cargo con mayor detalle Mercedes, tiene múltiples dimensiones y está claro que no es fácil solucionarlo, porque de la misma forma que Evita nos decía que donde hay una necesidad nace un derecho, hay gente que descubrió que donde hay una necesidad pueden hacer un negocio y quienes manejan los mercados no tienen límites para los negocios y los alimentos, que son un bien común, que son un bien social, que son un derecho, se transforman en una mercancía, en un producto más y dejan de perder el sentido que tienen para la vida humana y para la vida de la sociedad. ¿Podemos seguir, Alicia? Bueno, nosotros creemos que tenemos que hablar del sistema alimentario y que no podemos comprender adecuadamente qué pasa con nuestro consumo, con el consumo de los integrantes de nuestra sociedad, si no entendemos qué pasa con la producción, qué pasa con la elaboración, qué pasa con la comercialización, con la distribución mayorista y minorista y qué pasa con el consumo de alimentos. Bueno, y en sociedades grandes y aún en las más pequeñas, el tema de los residuos está claro que no es un problema secundario, que es un gran problema, y los residuos también son parte de la riqueza que tenemos que entender y aprender a manejar. Bueno, entonces nos podemos preguntar qué pasa con la producción, qué se produce, quiénes, cómo, dónde, por qué producen. Todos producen con los mismos objetivos. Tenemos claro que las empresas producen para ganar, si no, no producirían. Ese es el objetivo de la empresa. Y las 2/3 de los productores de Argentina que trabajan con sus familias, ¿también piensan solo en la ganancia? ¿O piensan también en trabajar, vivir dignamente, criar su familia y seguir en el lugar de sus antepasados, en el lugar que los vio crecer y nacer y donde son felices? ¿Cuáles son las consecuencias de los distintos modelos productivos que atravesamos? Es lo mismo lo que pasa en una zona donde la mayoría de la gente cultiva soja, pulveriza con químicos altamente tóxicos, usando aviones, drones, que las áreas hortícolas que nos rodean cerca de las ciudades, pequeños productores que arriendan la tierra, que viven en casas miserables, porque dentro de un año o 2 años los echan o se tienen que ir porque les suben el arriendo, que venden a intermediarios o consignatarios que se quedan con la ganancia. Bueno, solo esto como ejemplo. La elaboración, ustedes se paran en las góndolas de los supermercados y reconocen nombres o empresas cada vez menos y que cada vez elaboran mayor volumen de productos y mayor cantidad de productos. Hay 6 o 7 empresas que nos abastecen de casi todos nuestros alimentos básicos. ¿Quién distribuye los alimentos?
El 42% de los alimentos de nuestro país pasa por 6 cadenas de supermercados. La mayoría de esas cadenas, lo mismo que la mayoría de los elaboradores de las industrias, elaboradoras de las agroindustrias, son de capital transnacional. Y cada vez más. ¿Y qué pasa con el consumo? Seguramente todos los que estamos acá tenemos claro que lo que estamos consumiendo ahora y cómo lo estamos consumiendo era muy distinto a lo que consumían y cómo los consumían nuestros padres, nuestros mayores. ¿Qué consumimos? Antes se dependía así de los productos elaborados y de los súper. ¿Cómo consumíamos? ¿Nos sentábamos alrededor de una mesa? ¿Quién cocinaba y compartía con amor la comida que elaboraba? Ese espacio de la mesa era un espacio de encuentro. Seguramente algunas veces alguien levantaba la voz, pero no era el espacio que utilizábamos para compartir, pensar, reflexionar, charlar, planear juntos. ¿Qué nos pasa ahora? Galeano decía en el 2000 que soñaba en que el televisor dejara de ser el principal miembro de nuestra familia. ¿Alguien se animaría a decir que el celular no se ha convertido sino en el miembro más importante, en uno de los miembros más importantes de nuestra comida? Que nos acompaña cuando vamos al baño, cuando nos acostamos a dormir, cuando comemos, cuando estamos con nuestros amigos, con nuestros familiares. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Nos alimentamos con lo que queremos, con lo que nos gusta, con lo que podemos? Bueno, evidentemente acá hay una cantidad de temas en los que no nos podemos, no tenemos posibilidad de meternos, pero me parece que son temas en los que de alguna forma seguro venimos pensando, en algunos más que en otros, pero que forman parte de las cosas que tenemos que analizar, reflexionar, darnos la mano y empujar juntos para cambiarlo. Porque si nosotros no somos capaces de decidir sobre lo que comemos, ¿qué otra cosa podemos pretender decidir? Si no nos ponemos de acuerdo en que ese es un derecho básico de todos y hacemos lo posible para que todos accedan a ese derecho básico, ¿en qué otra cosa podemos coincidir? Bueno, seguimos con la próxima filmina. Bueno, ¿qué sabemos del campo hoy en Argentina? ¿Es el campo en la sociedad rural? ¿En la exposición de Palermo? Mafalda decía que el campo es el lugar donde los animalitos andan con sus patas. Los que conozcan, y seguramente es parte de la historia de muchos de nosotros, en el zoológico de Argentina, lo que ahora es un eco
eco no sé qué, pero un eco algo. El zoológico de Argentina había muchos animales que íbamos a ver quizás por primera vez y nos llamaban la atención. ¿Saben cuál era lejos, lejos el animal más visitado? La vaca. Había una granjita y en la granjita había unas pocas vacas. Era el lugar por el que pasaban mayor cantidad de niños y adultos de los que visitaban nuestro ex zoológico de la ciudad de Buenos Aires. Qué poco sabemos, qué lejos estamos de ese campo, de la enorme diversidad climática, ecológica, productiva, cultural. Qué poco sabemos de ese campo. Qué poco sabemos de las condiciones a las que está expuesta la gente de campo, las que les fijan los mercados, pero también las que les fija el clima. Es muy duro trabajar fuerte, con mucho sacrificio, de sol a sol. No es una anécdota, es cierto, por cierto, para muchos, y que llegue una pedrada, como ocurre en Mendoza, en algunos lugares, una inundación, una sequía, y que meses de sacrificio, esfuerzo, poner plata porque hay que comprar semillas, hay que ponerle combustible al tractor, los que tienen tractor, hay que darle de criar de comer a los animales, los que trabajan con animales. Hay que tener mucha fuerza para reponerse y empezar de nuevo. Y el cambio climático global, del que tanto hemos venido hablando, del que nuestro presidente se encarga en negar, suma riesgos que hasta ahora no teníamos. O sea, que a todos los riesgos, la incertidumbre que existía, ahora se suma la del cambio climático global con situaciones impredecibles y crecientes que hacen absolutamente riesgosa la producción en numerosos lugares del país, incluso en la región pampeana. El último año de Alberto Fernández como presidente, Argentina atravesó la crisis agraria más importante de las últimas décadas. Hacía más de 60 años que no atravesábamos una sequía como la que asoló los campos de Argentina en el 2023. Bueno, quizá la mayoría de ustedes no haya tomado conocimiento ni de eso, ni de las consecuencias económicas y también políticas que tuvo eso. Bueno, aparte, producimos para mercados que no manejamos, que manejamos cada vez menos, que están en manos de empresas cada vez más grandes, más diversificadas, que nos ponen las condiciones. Muchas de esas empresas son empresas transnacionales. Y el precio de nuestros mercados supuestamente lo fija un mercado en Chicago. Pero el contrabando, la sobrefacturación, la subfacturación de nuestras exportaciones, por ejemplo, lo hace gente conocida.
Lo hace por puertos que privatizamos, que eran puertos nacionales que controlaba el Estado y ahora no controla nadie. Nuestra principal fuente de divisa, los dólares por los que venimos llorando en los organismos internacionales, tienen que ver con esto también. Los dólares que nos faltan también tienen que ver con esto. Bueno, y aparte, faltan políticas públicas. No se sabe hacia dónde ir, cómo ir. No se sabe qué quiere Argentina para su campo. ¿Qué quiere Argentina para crecer, desarrollarse, cuidar el ambiente, cuidar la alimentación y cuidar la vida de nosotros como generación, pero también de las generaciones futuras? Necesitamos otro tipo de políticas y estamos seguros de que otras políticas son posibles. Vamos a la próxima filmina. Bueno, hablamos de los pequeños productores y sus familias, y seguramente todos ustedes conocen alguna o algunas familias de pequeños productores que se vinieron del campo, que fueron expulsados de la actividad productiva agraria, que añoran su Santiago, sus Misiones, su Jujuy, su Chaco, su Corrientes. ¿Y cuántos otros, su San Juan? ¿Cuántos otros lugares del país? Y están tratando de vivir dignamente en la periferia de la ciudad. La cantidad de productores familiares, de pequeños y medianos productores, viene disminuyendo considerablemente en nuestro país. Entre el 2002 y el 2018 hay 69.000 unidades de producción de pequeños productores, la mayoría, que ya no están más. Entre 1988 y el 2018, 150.000 unidades de producción, o sea, por lo menos 150.000 familias se fueron expulsados de la producción y del mundo rural. Y no es porque no querían la tierra, no es porque no querían la madre tierra, es porque la producción, su trabajo, su sacrificio, el cuidado del ambiente, no le garantizaba lo mínimo para vivir con dignidad. Y son ellos los que vinieron alimentando la periferia de nuestras ciudades y muchas de nuestras ciudades. Son los que hicieron crecer la población urbana hasta límites muy serios, como todos nosotros reconocemos, y son parte de un gran problema nacional que quisiéramos valorar, reconocer y transformar con justicia. ¿Seguimos? A pesar de eso, a pesar de todo eso, hace 20 años, que son los últimos datos que teníamos, la agricultura familiar, esas mujeres, sobre todo, y esos hombres que hacen posible sobre todo la producción de alimentos y la vida de muchos de nosotros, representaban las 2/3 partes de los productores del país. A ver, vamos a la filmina siguiente, por favor. Las 2/3 partes de los productores del país, pequeñas unidades familiares,
solo tenían el 13% de la tierra, producían el 20% de la producción agraria, pero generaban el 53% del trabajo permanente en el sector agrario. Mucho trabajo, poca tierra y pésimas políticas y vínculo con mercados que cada vez los exprimían un poco más. ¿Seguimos? Bueno, todo esto tenemos que verlo, y yo me voy a apurar un poquitito, tenemos que verlo en el contexto de que lo que pasa en el campo no es independiente de lo que pasó en el resto del país. Por lo tanto, lo que está pasando ahora no es independiente de lo que pasa en el país, y lo que tenemos que pensar que debemos o podemos hacer no puede ser independiente de que pensemos qué está pasando con la economía, con el acceso a la riqueza, con la distribución de la riqueza, con el trabajo en nuestro país. Atravesamos etapas de crecimiento y desarrollo muy distintas, y desde 1976 para acá, hasta el 2024, decíamos que veníamos atravesando las características con idas y vueltas seguros del modelo neoliberal financiero que irrumpía y se imponía de distintas formas. Y ahora, ¿cuál es el modelo de crecimiento y desarrollo en el que estamos pensando? ¿Modelo de crecimiento y desarrollo en función del bien común de todos? Seguramente que no. Pero que lo tenemos que pensar juntos y lo tenemos que construir juntos. ¿Vamos una más? Bueno, nosotros creemos que estamos en condiciones de demostrar, y no estamos inventando nada, porque estamos aprendiendo de experiencias riquísimas en todos los lugares del país, en todos los territorios, en todas las culturas, de gringos, criollos, pueblos originarios de distintas etnias, digamos. A pesar de todo, se siguen construyendo experiencias innovadoras, creativas, que demuestran que otra forma de producción, de distribución y consumo de alimentos es posible. Bueno, ¿puede ser una filmina más? Bueno, nosotros pensamos que pensar en alimentación de todos, cultural y nutricionalmente adecuada, implica pensar en cooperación, en solidaridad, en una economía con otros valores, un trabajo organizado, digno, una forma distinta de vincularnos con la producción, la ecología en el campo, la agroecología, el cuidado del agua, del suelo, del aire, de la biodiversidad. Todo eso constituye base, sustento del otro campo que necesitamos construir, y seguramente constituyen un eje de un modelo de crecimiento y desarrollo más equitativo
y más sustentable en el tiempo. ¿Vamos? ¿Una más? Bueno, el qué hacer, decíamos, bueno, preguntas, reflexiones y los caminos. Hay otra forma de producir, hay otra forma de consumir, hay otra forma de vivir y hay otra forma de convivir. Y de esto no dejemos de hablar. Tenemos que conocer, comprender, apoyar todas esas riquezas que se vienen creando desde los territorios. Tenemos que actuar localmente en nuestras comunidades, con nuestros vecinos, con las pequeñas cooperativas, con los productores de los periurbanos, con los productores que están lejos, con quienes nos alimentan, con quienes nos vistan. Tenemos que apoyarlos, expandir, ayudar a expandir, ayudar a generar las políticas que permitan expandir eso, sin perder de vista que somos un puntito en el mundo, un mundo globalizado que está atravesando una crisis como nunca atravesó, una crisis civilizatoria que está destruyendo la vida y está quizás destruyendo la sobrevivencia también de nuestra especie en el planeta. Tenemos que reconocer y asumir la diversidad. Tenemos que construir reconociendo, valorando, respetando la diversidad, seguramente con un poquitito más de paciencia, porque no todos pensamos igual y el escucharnos ayuda a caminar juntos. Y finalmente necesitamos un Estado en serio, al servicio del bien común, de la justicia y de la vida. Y si eso lo vamos a construir de abajo hacia arriba, porque es la única forma en que ese Estado vaya para donde tiene que ir, sea más equitativo y más sustentable lo que logremos construir. Una más, por favor. Bueno, nada nuevo seguramente para muchos de nosotros. Para construir soberanía alimentaria tenemos que promover, fortalecer, articular en todos los niveles, lo local, los municipios, las provincias, las regiones a nivel nacional, entre todos los sectores, y democratizar el sistema alimentario. El alimento, el agua incluida, es un derecho, no puede ser una mercancía más. Democratizando el alimento, vamos a tener alimento para todos. Una más, por favor. Y nos estamos despidiendo. Bueno, no hay tiempo para cantar, pero ese puño con el maíz, un cultivo tradicional de nuestra América, y esos colores tienen que ver con el muchas gracias que, bueno, que yo que fui el expositor, pero que los compañeros y compañeras de las cátedras libres quieren compartir con ustedes, que nos abren este espacio de escucha, que es muy importante, pero también de aprendizaje, que es lo que va a ocurrir ahora a partir de las preguntas, las sugerencias y las críticas que esperamos. Muchas gracias, Carlos. Y te tengo que hacer una pregunta. ¿Quién es el brasilero autor del libro Negro del Hambre? Que lo mencionaste y no lo dijiste. Ah, me falla la memoria. Ay. Bueno, si no Pero lo busco. prometo que te lo contesto por este es un librito chiquito, tapa amarilla, publicado por Eudeva, y fue el creador de UNICEF. Perdón,
pero mi Josué memoria... Castro. Josué Castro. Exactamente, Josué de Castro. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias. Bueno, Estupenda la exposición, las filminas muy acertadas, así que felicitaciones, Carlos, la verdad, increíble. Bueno, te agradezco los la que quieran felicitación. acercar preguntas a Carlos, vayan levantando las manitas, así pueden expresarlas. Se agradecen las críticas también, porque uno aprende con los compañeros y compañeras. Bueno, María Lucila, si sos tan amable. María Lucila, sí, está primero para las preguntas. Nosotros en la universidad, trabajando, yo trabajé mucho el tema de extensión en la universidad, decíamos que teníamos que hacer un gran esfuerzo para escuchar los silencios, que a veces eran mucho más importantes que las palabras. Creo que no le funciona el micrófono a María Lucila, por ahí nos puede copiar una pregunta en texto. Bueno, una pena. No. A ver, más preguntas. Emiliano, a ver, María Lucila, bueno, María Lucila es quien no tenía micrófono, me parece, ¿no? Es así, sigue Emiliano, mientras por ahí María Lucila nos puede escribir en el chat la pregunta. Emiliano. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la charla, Carlos. Yo le quería preguntar, usted en un momento hizo referencia a pequeños productores que han abandonado sus tierras o sus pequeñas producciones. Por lo que yo tengo entendido, es un país que está muy latifundizado, por usar un neologismo que no sé si es correcto, o sea, pero ya desde el origen, ¿no? Prácticamente tiene una estructura de grandes extensiones de tierras, en el que es lo que provoca es esto, que también en los campos estén vacíos de personas, porque bueno, nada, la producción que se hace agraria no requiere tanta mano de obra, por más que sea la producción más importante del país, de Argentina. ¿Cómo se puede revertir eso como para llegar? Porque me parece que eso no ayuda mucho a lo que es la soberanía alimentaria de la población. Emiliano, gracias por la pregunta. Vos pusiste tu mirada en un gran problema del que se habla poco, un gran problema negado, que es el problema de la tierra. Un problema histórico que nos vino acompañando desde el inicio de nuestra historia. Roca y compañía se encargaron de vaciar los campos que decían que estaban vaciados. A principios del siglo XX seguimos vaciando los campos en el norte de Argentina. Hace poquito recordamos que 100 años de la masacre de Napalpí.
Bueno, es un gran problema, un problema del que los censos agropecuarios, y el último es del 2018, da cuenta. Y da cuenta, pero no en la medida que correspondería, porque no es los censos en general no van a ese aspecto, pero en Argentina uno podría decir que hay algo así como 3.400 empresas que son dueñas de quizás la mitad de la tierra de Argentina. Bueno, Adolfo Pérez Esquivel mencionaba una de ellas el otro día, Benetton, 1.000.000 de hectáreas, pero bueno, podríamos nombrar a otras que tienen otras tantas, propiedad propia, o que toman a porcentaje para la producción. Tenemos un gravísimo problema y en este momento que estamos empezando a repensar el modelo nacional de crecimiento y desarrollo, ¿qué hacer con la tierra? Implica pensar qué hacemos con los que producen en esas grandes explotaciones, qué hacemos con los dueños de la tierra, qué hacemos con la producción, cómo vamos a seguir produciendo. El 30% de la superficie agrícola del país está degradada y se sigue degradando. El manejo que están haciendo de la tierra, la propia y la que toman para la producción, tiene todos los estudios científicos que demuestran que es insostenible en el tiempo. Ese dato del 30% es un dato presentado en el Congreso de Suelos por un profesor titular de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, con toda la información que lo respalda. Y si siguen, ¿qué nos van a dejar? Porque es más fácil destruir que recuperar. Eso vale en todos los aspectos de la vida. Ahora, si a cualquiera de nosotros se nos da por salir por ahí y decir hay que hacer la reforma agraria, pero una reforma agraria en serio, que democratice el uso de la tierra, que haga que ese bien común, ese bien social, como el agua, como la biodiversidad, tal cual como planteaba la Constitución de 1949, tiene que estar disponible y al servicio del bien común. ¿Tan locos estamos? ¿Tan fuera de onda? ¿Tan caídos del catre? ¿Qué nos dirían nuestros vecinos o nuestra vecina si nosotros salimos con una remera que diga, en vez de Adidas o Nike, que diga yo apoyo la reforma agraria? Bueno, sí, gran tema, el tema de la tierra, y yo diría que quizás históricamente menos importante que el tema de la tierra, pero de importancia creciente, y la limitante fundamental para la alimentación y la vida en muchas regiones de Argentina está siendo el agua. ¿Mm? Y si el Banco Mundial nos decía que el siglo XX había sido el siglo de la geopolítica de los combustibles, el siglo XXI
es el siglo de la geopolítica del agua. Vienen por el agua y lo que dicen nuestros pueblos en toda la zona del país, el agua vale más que el oro y la lucha por el agua se está convirtiendo en la bandera de muchos territorios, de muchas provincias y ahora prontito también de muchos habitantes de las áreas urbanas de la ciudad de Buenos Aires y los periurbanos, porque está avanzando en forma escandalosa la privatización de la extracción, la distribución del agua. Nosotros creemos que hablar de bien común implica hablar de tierra y de agua en este momento, y este momento que el Estado, el Estado, porque ha sido una propuesta del Ejecutivo apoyado por el Parlamento y tolerado, aceptado por el Poder Judicial, ha aprobado un régimen de incentivo de las grandes inversiones, que es algo absolutamente ilegal, irracional, que va a arrasar con los territorios de numerosos lugares del país. Eso no se puede hacer sin un uso descomunal y masivo del agua que se le va a quitar a la producción y se le va a quitar a los pueblos de las regiones. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, vamos ya con la siguiente disertante. Alicia, por favor, las preguntas que haya, las preguntas, las sugerencias, las críticas, por favor, no dejen de incorporarlas al chat, porque es una forma de seguir aprendiendo y reflexionando juntos y lo necesitamos mucho. Por favor, háganlo. Sí. Además, ustedes tienen el correo en el cual le mandamos los links. La disertante que sigue tenemos una filmación, no pudo estar ella presente, como dijo recién Carlos. Así que les pedimos que todas las preguntas que estén para esta profesional, que es nutricionista, las envíen a través del correo de eventos de INPA, y nosotros nos vamos a acercar a la disertante para que ella les pueda contestar directamente. Así que vamos a ver si... Vamos a dar un poquito de tiempo a la parte técnica para que comience. No se escucha la voz, Ali. Perdón, ¿no se escuchó la voz? No se escuchó, no. Ok. No se escucha, no. No, no se escucha. Un segundito, por favor. Este problema que tienen los videos, que cuesta mucho poder reproducir la voz. Qué hermosa las reuniones presenciales y compartiendo el mate, ¿no? Nos acostumbramos a tomar mate solos en la pandemia. Sí, se ve la bombilla solo. Que trabajamos en Caliza Fagua y en Caliza
Ahora sí. nutrición, que tiene que ver con la situación alimentaria nutricional y un poco también del etiquetado frontal. Para eso les voy a compartir una presentación y la idea es que lo podamos ver y mientras yo estoy viéndolo, espero que lo vean grande, ahí vamos. Mientras me voy presentando, les voy a dejar esta imagen en la que ustedes van a poder ir descubriendo de qué se trata. Lo que voy a hacer mientras tanto es hablar sobre algo muy importante, que es que a cualquier persona que venga a hablarles de nutrición se le pida una declaración de conflictos de interés. Y entonces, en ese sentido, decirles que yo no tengo conflictos de interés con la industria alimentaria ni farmacéutica, y que vivo de mis trabajos como docente y de mi trabajo en el Ministerio de Capital Humano. Acá ustedes ya habrán descubierto que hay un niño y esta es la mejor imagen que por ahora he podido encontrar, que está representando esta dificultad que tenemos en Argentina y en otros países de poner en tensión al derecho a la alimentación y al derecho al comercio. Entonces, este es un autor que se llama Louis Bolin y que hizo una serie que se llama El hombre invisible, en donde distintos personajes desaparecen detrás de las góndolas. Lo que quiero compartir con ustedes hoy también tiene que ver con la relación entre la alimentación y las crisis. Este gráfico se lo pedí a Julián Sicari, que es un economista, y que lo que muestra es un montón de crisis económicas de la Argentina, de las que hice un recorte desde 1980, y lo que hace es correlacionar cada una de las crisis que hubo en la Argentina con la cantidad de pobres que emergen luego. Entonces ahí vemos, por ejemplo, la crisis del fin de la dictadura y cómo al posterior se sube este pico de la línea de pobreza, lo mismo con la hiperinflación del 89, como después de la crisis del tequila, la crisis del 2001, la crisis global, distintas crisis que fueron generando picos a posteriori. Entonces, lo que vemos es que el enfoque de derechos, definido por la CEPAL, constituye el marco conceptual para que el proceso de desarrollo humano, basado normativamente en principios y estándares internacionales de derechos humanos y operacionalmente dirigido a respetarlos, protegerlos y satisfacerlos. Lo que pretende el enfoque de derecho es integrar la legislación, los programas, los planes y los proyectos. Y lo que hace es dirigir el proceso de desarrollo de cada uno de los países. Es decir, que cada uno de los países puede generar sus propias políticas y de hecho cada uno de los gobiernos que es electo tiene derecho a decir cuáles van a ser esas políticas, mientras con estos indicadores objetivos nosotros podemos ir evaluando si este sentido en el que vamos moviéndonos favorece o no el desarrollo. Estos son indicadores duros: la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la pobreza, la indigencia, ¿sí? Son indicadores bien duros que se modifican solamente cuando se modifica la situación de base. Recordarles que la tierra brinda suficiente alimento para satisfacer las necesidades de todos, pero no la codicia de todos, como dice Amartya Sen, un economista indio, y que nuestro sistema alimentario es patriarcal, de dominación del territorio, de las personas, del agua y de las semillas, que es especista, que es extraccionista y que está muy lejos de estas filosofías del buen vivir que tenían nuestros pueblos originarios. El derecho a la alimentación consagrado en nuestra Constitución, incluyendo a todos los pactos que la Argentina firmó con las otras naciones, garantiza a las personas una alimentación adecuada, el derecho a no sufrir hambre y malnutrición, a acceso seguro a agua potable, a recursos para cocinar
a un alto estándar de salud física y mental, al desarrollo, a disfrutar de los beneficios del progreso científico, a la educación y al acceso a la información. Este es un dibujo que hicieron unos niños de jardín de infantes cuando se les preguntó cuáles eran los derechos que tenían y pusieron que comer variado es un derecho. ¿Qué datos poblacionales puedo compartir hoy con ustedes? Las ENIS, que son las encuestas nacionales de salud y nutrición, que en este caso son datos de la última, de 2019, nos muestran que en niños menores de 5 años el sobrepeso es el 10%, o sea, es decir, 1 cada 10 niños menores de 5 años ya presentan sobrepeso. Este tipo de encuestas grandes lo que hacen es reflejar la situación total de la población. Es decir, que no se quedan en lo que pasa en un municipio o en un pequeño espacio o en una provincia, sino que son mediciones grandes que se hacen cada 10 años, cada 5 años, dependiendo del presupuesto que haya. Pero entonces tenemos disponibles 2 ENIs, una en 2005 y esta del 2019. Y la evolución la vamos a ir viendo, pero este es un dato que, midiendo a niños menores de 5 años, ya estamos viendo que el problema de salud pública más fuerte que tenemos no es, como se podría pensar, el bajo peso, sino el sobrepeso. Esto, cuando evoluciona a los escolares, vemos que la distribución normal es esta línea verde, y sin embargo, al principio del inicio escolar, en primer grado, se los mide y en la curva roja lo que vemos es que está desplazada las mediciones de los niños de la Argentina, y ya hacia el 2019, cuando se publicaron estos datos, estaba desplazado hacia el sobrepeso y obesidad. Es decir, que empieza ya la escuela primaria con sobrepeso y obesidad. Sin embargo, lo que sucede al finalizar el primario es que esta curva se acentúa hacia el sobrepeso y obesidad. Es decir, que hacia el fin del ciclo escolar estamos en un 50% de niños con sobrepeso y obesidad. Para aquellos que piensan que los niños que tengan distintas situaciones de peso evolucionan solos sin que hagamos nada, vemos que en este estudio lo que hacen es ver cuando un niño ingresó a la escuela con bajo peso, cómo egresa. Y entonces vemos que si entran con bajo peso, el 20% salen con sobrepeso y obesidad. Pero si entran con riesgo de bajo peso, el 15% sale con sobrepeso y obesidad. Pero si entran con un normopeso, el 35% desarrolla sobrepeso y obesidad. Si ya entran con sobrepeso, cerca del 73% sale de la escuela con sobrepeso y obesidad. Y si entran con obesidad, cerca del 90%. Es decir, que si no se hace nada desde la política pública para prevenir la aparición de sobrepeso y obesidad, esto es lo que pasa con la evolución en el tiempo. Mi abuela decía, ya van a pegar el estirón, y mi abuela era muy sabia, pero en esto la era. Acá vemos como también en 3 mediciones que se hicieron para niños, bueno, adolescentes entre 13 y 15 años, como en las 3 mediciones evolucionó el sobrepeso del 24 al 28 al 30, la obesidad del 4,4 al 5,9 al 7,4 y el exceso de peso de 28,9 a 34,5 a 37,7, que es el último que tenemos disponible. Vemos que hay una malnutrición por exceso, pero en este documento de UNICEF, donde se muestran las brechas sociales de la obesidad en la niñez y la adolescencia, vemos que los adolescentes de nivel socioeconómico más bajo tienen un 31% más de probabilidad de tener sobrepeso y obesidad. Es decir, que a igual edad, si uno tiene menor poder socioeconómico, tiene más probabilidad de desarrollar sobrepeso y obesidad. Para los que piensan que esto es una situación que se da solamente en las grandes ciudades, muestro 2 estudios. Este que se hizo con poblaciones Wichí en Formosa, en donde vemos que también hay sobrepeso y obesidad.
Y otra cuestión que tiene que ver con la aparición a edades muy tempranas, es decir, cerca de los 5 años, de hipertensión arterial. Este es un estudio de Córdoba y este es un estudio de acá de la Casa Cuna del Hospital Elizalde, en donde estamos viendo que cuando se estudia, es algo que tal vez no se controla regularmente porque no estábamos esperando que los niños menores de 5 años tuvieran hipertensión. De hecho, hacen falta inclusive los instrumentos con los que tomarles la presión a niños tan pequeños, pero sí vemos que esta malnutrición está incidiendo en que aparezca muy tempranamente la hipertensión arterial. Sí, voy a decir lo que venía diciendo. En niños el exceso de peso es un 10% en menores de 5, 49,33% en escolares y 69% en adultos. Si vemos la última ENIS, si vemos la última encuesta nacional de factores de riesgo, vemos también cómo el exceso de peso en adultos está aumentando, año a año se hicieron 4, el sobrepeso también está aumentando y la obesidad también está aumentando. Es decir, que el mapa se va poniendo cada vez más oscuro, que es el dato que estamos mostrando acá, que si no hacemos nada, el sobrepeso en adultos está cerca del 66% para la primera ENIS, para la primera encuesta de factores de riesgo, que entre 3 y 4 adultos cada 10 presentan presión alta, que cerca de 1 cada 10 presenta diabetes o algún tipo de dificultades para procesar el azúcar, que el nivel educativo de las madres y los padres se asocia con la cantidad de niños con malnutrición por exceso en la adolescencia. Entonces vemos que si el nivel socioeducativo de los padres es más bajo, tienen más probabilidad los adolescentes de desarrollar malnutrición por exceso. Entonces, esta es la situación de los datos poblacionales. Entonces, algo que tendríamos que ir a ver más atrás es cuál es el patrón del consumo de alimentos que está provocando esta situación en la población. Entonces ahí vamos a ver que el patrón de consumo de alimentos ha desplazado la dieta tradicional de alimentos frescos, incrementando los ultraprocesados, que hay una disminución de vegetales y frutas, legumbres, carnes y leche, que hay un aumento de preelaborados, cárnicos, amasados, jugos, gaseosas, comidas listas para consumir, baja ingesta de vitamina A, C, fibra y calcio, y cambio en el patrón alimentario con mayores efectos en los hogares de menores ingresos. Entonces, es decir, necesitamos políticas públicas que puedan mejorar este patrón de consumo. Estos cambios de patrón de consumo, si vemos en este gráfico, la situación actual y las guías alimentarias para la población argentina. Entonces, las guías alimentarias dicen que hay que consumir el 16% de lo que consumimos de frutas y verduras y, sin embargo, la gente consume 3,3%. Y cuando vemos los opcionales, que son los dulces y grasas, tendríamos que consumir un máximo del 13,5 de las calorías diarias y estamos consumiendo cerca del 34,5. Respecto de legumbres, tendríamos que consumir el 30%, sobre todo de integrales, y se consumen muchos menos de integrales. Aceites, frutas y semillas, deberíamos consumir el 13% y consumimos el 8%. Leche, yogur y queso deberíamos consumir el 15%, consumimos el 12%. Carnes y huevos deberíamos consumir el 11% y consumimos el 3%. Pero además se agregan estas bebidas que no están incluidas en ningún grupo de las guías alimentarias y que sí están agregadas en el consumo. Y a esto le podemos agregar que adentro de cada grupo tampoco las recomendaciones de consumo, por ejemplo, de preelaborados cárnicos, sino de carne fresca o cocida, pero sin agregado de exceso de sal o de otros conservantes, que es lo que se ve en el consumo. Entonces vemos esta nueva clasificación de alimentos que en lugar de verlos por grupos, lo que está haciendo es clasificarlos según el grado de procesamiento. Entonces tenemos los productos que son mínimamente procesados o naturales, las frutas, las verduras, ahora vamos a ver cuáles son, los ingredientes culinarios, que son la sal, el azúcar,
el aceite, que son aquellos que nos sirven para cocinar, para saborizar, y los productos procesados, que son los que tienen algún agregado y que sí para que se mantengan en el tiempo, y los ultraprocesados que tienen muchos agregados y que duran mucho más tiempo. Entonces, esta clasificación NOVA, decíamos, tiene estos 4 grupos de alimentos. Fue generado por el doctor Carlos Monteiro de la Universidad de San Pablo, Brasil, y adaptado y adoptado por la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, los mínimamente procesados son partes de plantas o animales sin ningún procesamiento industrial. Algunos, por ejemplo, son las frutas frescas, las secas, las congeladas, las verduras, los granos, las legumbres, las nueces, las carnes, los pescados, los mariscos, los huevos y la leche. No se les agrega ninguna sustancia nueva. Es el alimento cocido o conservado. Los que son procesados, los ingredientes culinarios son, decíamos, el azúcar, la grasa, el aceite, el azúcar, la sal. ¿Sí? Estos se usan en pequeñísimas cantidades para cocinar. Digo, comparado con las cantidades de estos mismos ingredientes que tienen los alimentos ultraprocesados. Los alimentos procesados decíamos que tienen el agregado de algún ingrediente culinario mínimamente procesados para hacerlos más duraderos y por lo general más sabrosos. Por ejemplo, el pan, los quesos sencillos, el pescado, los mariscos, las carnes saladas y curados o encurtidos, frutas, leguminosas, verduras en conservas. Si vemos cuáles son los ultraprocesados, vemos que son formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos o sintetizadas por otras fuentes orgánicas. Son inventos de la ciencia y la tecnología de los alimentos industriales modernos. Vienen listos para consumir, los ingredientes generalmente son adictivos, se les puede dar mayor volumen con aire, con agua, se les puede agregar micronutrientes para mostrarlos como fortificados, vitamina A, D, K, calcio, etc. Son la mayoría de los productos que se encuentran en los supermercados y locales de comida rápida. Entonces vemos que los ultraprocesados tienen una calidad nutricional muy mala, son extremadamente sabrosos y casi adictivos, imitan los alimentos, son erróneamente vistos como saludables, fomentan el consumo de los snacks, se anuncian y comercializan de manera enérgica, son social y ambientalmente destructivos. Vemos que tienen cantidad de envases, de envases que son descartables, que contaminan el ambiente, forman parte de uno de los factores que promueven el aumento del sobrepeso y la obesidad. Acá vemos esta clasificación que hizo Uruguay que nos muestra, por ejemplo, el tomate como un ingrediente natural, un procesado que puede ser una conserva de tomate y un ultraprocesado que puede ser el ketchup, que ya tiene agregado de agua, azúcar, vinagre, pasta de tomate, almidón, sal iodada, benzoato de sodio, saborizantes, colorantes, caramelos, saborizantes, colorantes. Lo mismo con una fruta. Tenemos un durazno en conserva y después los ultraprocesados, en donde ya vemos que hay agua, jugo concentrado de durazno, jarabe de maíz de alta fructosa, semillas de soja, maltodextrinas, betocarotenos, ciclamato, edulcorantes, etc. Y aquí vemos esto de la clasificación. Entonces, nuestra ley de alimentación saludable, la que llamamos Ley Paz, que salió del Congreso hace unos pocos años, tiene 3 ejes principales: el etiquetado frontal de advertencia con estos octógonos negros, la limitación de la publicidad, promoción y patrocinio a aquellos alimentos que tengan los octógonos negros y la prohibición de entrar a los entornos escolares si tienen octógonos negros. Entonces, este es el sistema más eficiente porque es fácil de encontrar las etiquetas, porque es fácil de comprender, porque promociona la información útil para tomar decisiones y evita malos entendidos. Acá vemos una caja antes y después de la ley de etiquetado. Es decir, antes tenía figuras, tenía un etiquetado confuso, tenía el auspicio de una asociación de deportes, tenía fotos de frutas y leche que no tenía, algunos otros, los que llamamos claims, ¿sí? Aclaraciones de cosas que contiene o que podría contener, y cuando se sacan las imágenes, se agregan los octógonos y ya no se pueden
poner claims. Ahí vemos cómo cambia este empaque. Decimos que es un sistema que permite identificar rápidamente los alimentos con perfil nutricional desfavorable versus otros, como el GDA o el semáforo, que disminuyen la percepción de saludable de alimentos con perfil nutricional desfavorable, que no presentan información contradictoria sobre los distintos nutrientes, que disminuye la intención de compra y consumo de productos con perfil nutricional desfavorable. Estos son todos estudios producidos sin conflicto de interés. Entonces, los elementos persuasivos, decíamos, son los personajes, las imágenes y referencias a las frutas, la adición de nutrientes específicos, vitaminas como la vitamina C, A, D, K, etc. Referencias a la salud, referencias a la felicidad. Captan la atención, generan expectativas, influyen fuertemente en la percepción y modifican la intención de compra. Y están especialmente dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Entonces, acá vemos que lo más importante es hacer entender que como voz colectiva estamos mostrando que el etiquetado frontal es necesario para que cambie esa situación que dijimos de datos poblacionales. Ya no nos estamos proponiendo, como en otros momentos, bajar la malnutrición por exceso, sino detener su aumento, que es algo que nos estamos proponiendo como sistema de salud. Hay un estudio recientemente realizado por la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, que es un estudio cualitativo, que estudia las voces de las cuidadoras jóvenes y personas mayores respecto de la Ley de Alimentación Saludable. Entonces, el objetivo del estudio fue explorar las percepciones, prácticas y tensiones en la alimentación cotidiana, evaluar el impacto de la Ley de Alimentación Saludable en diferentes contextos socioeconómicos y analizar por grupo etario, nivel socioeconómico y procedencia provincial. Fueron 5 grupos focales realizados el año pasado y 41 participantes, cuidadoras de clase media, cuidadoras en contextos de vulnerabilidad, adultos mayores y jóvenes. Hay representación de 15 provincias y un enfoque cualitativo. Las cuidadoras de clase media lo que resaltan es un alto nivel de información sobre alimentación saludable, hablan de ultraprocesados, hablan de conservantes, de aditivos y productos orgánicos. Tienen una mirada crítica hacia los productos como galletitas, yogur saborizado, queso crema, por su carácter adictivo. Tienen estrategias de organización, planifican el menú, compran combinadamente entre mayoristas, verdulerías, carnicerías, ferias para optimizar los costos y seleccionar los alimentos más convenientes. Hacen una elaboración casera de yogures, jugos, comidas para reducir el consumo de ultraprocesados de toda la familia, pero especialmente de los niños. Hacen una fuerte demanda al Estado para limitar la disponibilidad de productos no saludables y regular la publicidad infantil. Y tienen una alta implicación en la alimentación de sus hijos y resistencia a lo industrial. ¿Qué pasa en contextos de vulnerabilidad? Bueno, la alimentación está centrada en unos pocos alimentos muy económicos, como guisos, pastas, alitas de pollo, harinas. Las carnes y los lácteos son percibidos como esenciales para estar sano. Disminución notable del consumo de frutas, verduras y yogures por el costo. Hay estrategias de ahorro como compra en ferias, supermercados, frigoríficos, redes vecinales. Hay elaboración casera de panes, tortas y pastas para abaratar. Hay un uso parcial del etiquetado frontal, identifican el exceso de azúcares o sodio, principalmente por motivos médicos, diabetes, hipertensión. En el discurso, muchos productos con sello siguen apareciendo como saludables y si forman parte de su dieta tradicional, el queso, el yogur. Reclaman que el Estado garantice alimentos saludables y mejore la calidad de comida en escuelas y comedores. Después vemos qué pasa con los adultos mayores. La alimentación está adaptada a las condiciones de salud, si padecen diabetes, hipertensión, osteoporosis. Hay cambios voluntarios para mejorar la vida, más pescado, semillas, lácteos, reducción de frituras y sal. Usan frecuentemente el etiquetado para comparar los productos y elegirlos como una opción menos nociva. Asociación de lo saludable con el equilibrio, la variedad, la moderación, evitan los extremos. Lo casero y natural se percibe como lo más confiable que lo industrial.
reconocen a la escuela y a las familias como transmisores de información sobre el etiquetado y alimentación saludable. Los adultos jóvenes hacen un consumo irregular de frutas y verduras, mayor en mujeres, mucho menor en varones. Pan y galletitas tienen fuerte presencia diaria, especialmente en varones. Menos problematización de la dieta que en otros grupos. La conveniencia y el tiempo son factores claves. Los lácteos están presentes en la mayoría de los hogares, con menos consumo de yogur industrial y más elaboración casera en mujeres. La organización de las compras está orientada a optimizar el tiempo. Son compras mensuales en supermercados grandes, incorporan los productos rápidos de preparar, fideos, arroz, milanesas, hacen un bajo uso del delivery, comidas para comer afuera y menor contacto con el etiquetado como herramienta activa, aunque reconocen su utilidad. Es decir, que en estos 4 grupos vemos, a los adultos mayores, alimentación adaptada a las condiciones de salud. Esto ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije. Entonces, decíamos que el etiquetado frontal para todos los grupos es muy útil, pero en algunos habría que hacer más actividades de promoción y educación alimentaria para que lo aprovecharan más. Porque hoy estamos consumiendo ovnis. ¿Qué es un ovni? Es un objeto comestible no identificado, sin pasado y de origen poco conocido. Entonces se convierte en un artefacto misterioso, ¿sí? Este es un concepto que nos trae Fischler y que nos dice que no estamos sabiendo qué comer. Y entonces el etiquetado frontal nos acompaña a tomar mejores decisiones. Bueno, ahora en esta última parte lo que voy a hacer es repasar cuál es el valor de la canasta básica alimentaria. Esta es la canasta básica de agosto. En un adulto equivalente, que es 163.757 pesos, que ha tenido una variación respecto del mes anterior, del 1,1%, acumulada en el año de 12,6% y interanual, es decir, al mismo mes del año anterior, 28,7%. Y después tenemos la canasta básica total, que es la canasta básica por 2, que ha tenido una variación mayor, especialmente en lo que es servicios y vivienda, y que tiene un valor actual de 365.177 pesos. Pero la canasta básica también varía de acuerdo a los integrantes. Entonces vemos las canastas básicas alimentarias y las canastas básicas totales para una familia de 3 integrantes, de 4 integrantes y de 5 integrantes. Y vemos cuáles son los valores que el propio INDEC nos está diciendo, y cuando vamos a comparar esto con los aportes que reciben las familias en situación de vulnerabilidad, vemos, por un lado, que hay un complemento de leche del plan 1000 días que se otorga para la compra de leche, que estaba planeado para que fueran 2 kilos de leche por niño o por mujer embarazada al mes, perdón, y que hoy tiene un valor de 42.594 pesos, pero como fue evolucionando distinto, porque antes lo que se hacía era comprar la leche y ahora ese valor está incluido adentro de la UH, el valor de mercado sería 53.500 pesos y el valor que se está brindando es de 42.594. El objetivo es la promoción de leche y la provisión de leche y otros alimentos para el crecimiento de las personas y un desarrollo saludable, sobre todo para los menores de 4 años. La prestación alimentar, decíamos que para familias con un hijo es de 52.250 pesos, para 2, 81.936 y para 3 hijos o más, 108.062. Ven que los aportes están muy lejos de poder cubrir la canasta básica alimentaria. Acá lo que vamos a ver es cómo evolucionó desde agosto del 2023 a agosto de 2024 el consumo general, y ahí vemos cómo venía descendiendo y pasa a ser negativo a partir de enero del 2024, que ya era muy, muy bajo, pero si lo comparamos en el
enero del 2025, vemos que sobre lo que ya había bajado, siguió bajando. Vemos la evolución de la pobreza y la indigencia, cuyo pico máximo estuvo en el primer semestre del 2024. Y vemos también la evolución de los precios ponderados de los alimentos que los nutricionistas estamos recomendando comer principalmente, que son frutas y verduras. Vemos la evolución de los precios de hortalizas y vemos cómo cada vez que la AUH, la Asignación Universal por Hijo, y la tarjeta alimentar se retrasan respecto de la inflación, disminuye el consumo de frutas y verduras. Acá vemos cómo está aumentando el valor de las hortalizas, lo mismo pasó con las frutas. Vemos que el consumo promedio de carne está en su histórico más bajo en el 2025 y vemos cómo la gente está tratando de compensar con huevo esta falta de proteínas de origen animal. Por otro lado, vemos la cobertura mensual del AUH al 80%, que es lo que se paga mes a mes, y la tarjeta alimentar sobre la canasta básica, y vemos cómo hubo en este último diciembre y en diciembre del 23, enero del 24 hasta marzo, una caída sustancial de lo que se podía comprar con estos aportes, y como esto no se recuperó y las familias continúan endeudadas porque fueron financiándose de distintas maneras para poder cubrir los alimentos. Vemos cómo esto sigue variando, pero que los alimentos por la inflación siguen aumentando y la cobertura se estabiliza. Pasó lo mismo con la cobertura histórica trimestral de la UH, y como vuelve a hacer este pico en el mismo lugar y como no se recupera porque las familias vuelven a caer, la cobertura en el 2025 y cómo sigue evolucionando. Y vuelvo a no traerles tan buenas noticias, pero sí datos para que puedan analizar la realidad y seguir pensando cómo podemos ir cada vez más cerca de la soberanía alimentaria. Recuerden que la tierra brinda suficientes alimentos para satisfacer las necesidades de todos, pero no la codicia de todos. Me pueden escribir y hacer las preguntas que quieran por estos medios. Muchas gracias. Excelente, yo me tengo que retirar. Gracias Alicia, Carlos y esta nutricionista increíble. Besitos. Bueno, repito entonces, seguramente les han quedado muchas preguntas para hacerle a la compañera que acaba de hablar. Mándennos las preguntas a través del correo de Eventos Simpa, que nosotros nos comprometemos a pasárselos a la profesional y que ella pueda contestarles puntualmente cada una de las preguntas que hagan, ¿sí? Fíjense que hay un montón de datos actualizados que ha trabajado y seguramente sobre esos datos van a surgir preguntas. No sé quién está hablando. También, Ali, ¿Cómo? esta charla también fue grabada y subida. ¿Esta charla también? ¿Cómo? No se interpretó, perdón. Va grabada y subida. También, sí, vamos a subir las distintas, todo lo que podamos grabar y subir lo vamos a hacer. Esta ya se está haciendo grabada, o sea, esta charla va a subir seguramente en el transcurso de la semana al canal de YouTube de Impact, ¿no? Que ustedes tienen el nombre, pues yo se los mandé por el correo. Así que durante la semana, cualquier duda que tengan, ya tienen la vía como para consultarnos. Bueno, estamos cerrando, creo que ha sido un lindo encuentro, y de a poquito vamos viendo cómo con cada tema que vamos tratando, esto está muy, 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 muy sólido con los profesionales que nos están acompañando y que
de forma muy generosa comparten todo su conocimiento con nosotros. Creo que estos son temas sobre los cuales tenemos que hablar y que es una buena oportunidad. Un día de lluvia estamos tomando un matecito, charlando, viendo, trabajando en la casa y viendo la conferencia. ¿Cierto, Mariela? Bien, nos vemos entonces el martes próximo. Les voy a mandar el flyer donde está el título de la conferencia del próximo martes. ¿Ah? En realidad son todas muy buenas, o sea que hay que tratar Muchas de... gracias. Chao, Muchas buenas gracias. noches. A todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Alicia. Gracias, abrazos. Gracias, Alicia. Gracias, Impa.